En Mateo 8, 1 al 4, la palabra de Dios dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Control, Señor, tú nos dejas sorprendido a cada día, amado Dios. Y hoy te rogamos que también esta palabra, Señor, venga a edificar nuestra vida. Que también esta palabra, Señor, sirva, Señor Jesús, para permitirnos ver que tú no haces acepción de personas. Padre, que por muy perdido que esté el hombre o la mujer, tú extiendes tu misericordia hacia las vidas. Padre, hoy sé tú hablándonos, sé tú ministrándonos, y que nuestro oído esté atento a tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues ojalá, hermanos, estemos atentos a lo que Dios quiere. Creo que si nos hubiéramos comunicado con los hermanos de la alabanza, no hubiera estado tan de acuerdo la alabanza como estuvo hoy. Alabanzas que ojalá y entendamos que son de parte de Dios, que entendamos que Él es el que acomoda las cosas, que ordena todo. Aquí vemos un ejemplo de una persona que llegó a Jesús. Aquí vemos cómo empieza el ministerio del Señor Jesús ahora, no únicamente dando las enseñanzas que acababa de dar en el Sermón del Monte. Acababa de hablar en el Sermón del Monte, de decir las reglas que deberían de seguir sus discípulos. Las reglas que todo aquel que quiere ser discípulo de Jesús debe de seguir. Y Él empezaba dando las bienaventuranzas, empezaba dando muchas enseñanzas, y al final de este discurso hablaba muy fuerte a los discípulos. Hablaba muy fuerte y muy claro. Les decía: esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Nada más hay una puerta, búsquenla. Tengan cuidado de que les van a engañar en este caminar. Va a haber mucha gente que les va a querer engañar. Dice: aún aquellos que vienen hablando en el nombre del Señor Jesús. Pero ustedes van a tener la sabiduría y el conocimiento para evaluar a aquel que viene hablando en nombre de Dios. Lo último fuerte que les habla, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Duras enseñanzas acababa de decir el Señor Jesús. Dura palabra acababa de darle a los discípulos. Pero ahora, esta palabra iba a ser respaldada con hechos. Esta palabra que les acababa de decir a toda esta gente que lo escuchaba, y a sus discípulos principalmente, ahora quería mostrárselos con hechos. Y aquí la porción que tomábamos dice que Él descendió del monte. Le seguía mucha gente, bastante gente venía con Él, y entre ellos sus discípulos. Y dice que vino alguien especial. Vino un leproso, una persona que se postró ante Él. Una persona que no estaba invitada a esta reunión, una persona que no era bien vista en esta comitiva que llevaba el Señor. ¿Y sabes cómo llegó este varón? Señor, si quieres, puedes. La gente se había quedado asombrada, primero por lo que Él había hablado, primero por lo que Él había dicho. Todos estos ejemplos que les acababa de hablar, y al final les acababa de decir: si no ponen atención a lo que les hablo, les va a pasar como aquellos que quieren edificar una casa. Y la gente estaba asombrada de cómo les hablaba, de cómo trataba cada asunto. Ahí en Mateo 7:28 dice este versículo: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Les acababa de decir toda una serie de enseñanzas, y les acababa de hablar los fundamentos de la doctrina del Señor Jesús. Si querían seguir a este maestro, tenían que cumplir con esta doctrina que les acababa de hablar, con esta doctrina que les acababa de mencionar. Dice: la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué se admiraba? El 29:
porque les enseñaba como a quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjate, les enseñaba como quien tiene autoridad. O sea, él les decía, no basta únicamente con que tú te sepas el ritual, no basta únicamente con que tú estés a mi lado, no, sino que hagas la voluntad de Dios. Porque los escribas enseñaban todos los rituales, todas las reglas que tenían que cumplir, pero no tenían autoridad, porque decían una cosa y hacían otra. Entonces, cuando el Señor empieza a descender del monte, cuando la gente va a su lado y se presenta este leproso, era el momento adecuado para reforzar la enseñanza que les acababa de decir. Las enseñanzas que acababa de decirles a sus discípulos, las leyes como cristianos que tenían que seguir, ahora era el momento adecuado. Ahora era el momento adecuado para dejar ver si él hacía la voluntad de su Padre. Y qué mejor que viene un leproso, una persona que era inmunda, una persona que no era bien vista por la sociedad, pero él iba a tener que mostrar lo que acababa de hablar, que no nada más sabía hablar, que no nada más se sabía la doctrina, hablaba fuerte. Ahora tenía que mostrar con hechos lo que él decía. Imagínate aquel varón con cuánta necesidad se presenta delante de Jesús. Ahora él se acercaba viendo que el único que le podía ayudar era él. Y las multitudes allá a su alrededor, la gente esperando ver qué hacía Jesús con este caso, con esta necesidad que tenía, con este leproso que le salió al encuentro. Imagínate el impacto que representaba este leproso para los judíos. Ellos tenían una ley que cumplir. De hecho, ellos tenían que gritar cuando vieran una persona cerca. El leproso tenía que anunciar, soy inmundo. No podían estar cerca de las demás personas que estaban sanas. Pero rompiendo todas las leyes, todos los protocolos que seguían estos enfermos, se acercó al Señor Jesús. Porque él sabía una cosa, el único que me puede ayudar es él. El único que puede hacer algo por mí es él. Por algo él le decía, Señor, si quieres, puedes limpiar. Él no dudaba. Este leproso no dudaba del poder, no dudaba de la misericordia que el Señor Jesús tenía. Apelaba a ella, Señor, si quieres. Y lo hacía de una manera muy reverente, como a lo mejor muchos no lo hicimos en su momento cuando conocimos a Dios. Aún muchos no guardan esta reverencia ante Él. Este pecador, porque la lepra representa el pecado en la vida del hombre, él llegó y se postró ante él diciendo, Señor, fíjate su actitud, su confianza, se arrodilló ante él y con confianza, con esa fe que tenía, le dijo, si tú quieres, con cuánta necesidad y con cuánta humildad se acercó. Ahora la gente que estaba a su alrededor no estaba contenta con esta actitud, con este leproso. A lo mejor muchos decían, háganlo a un lado, sáquenlo de aquí. O a lo mejor algunos hasta retrocedieron unos cuantos metros o muchos metros para que no se contagiaran de esta enfermedad. Ellos sabían que no podía estar en medio de ellos. Sabían que no podía estar ahí junto al maestro. Y a lo mejor no les preocupaba tanto si el Señor Jesús iba a estar junto a él o si lo iba a tocar, no. Lo que ellos querían era tenerlo lejos. Les preocupaba más su vida, su cuerpo de ellos. Este leproso tenía prohibido tener contacto con los demás. Por ley, ellos lo sabían. La ley se los impedía. Nadie se le podía acercar. Algunos de ellos, algunos de aquellos que estaban cerca del Señor Jesús, a lo mejor algunos de sus discípulos, al escuchar la palabra tan fuerte, las enseñanzas tan claras que les acababa de dar en el Sermón del Monte, pues se habían animado a escuchar lo que este hombre pudiera decir, lo que este hombre pudiera argumentar. A lo mejor estaban firmes espiritualmente y no se movieron.
ahí estaban con el Señor Jesús. Porque déjame decirte que cuando tú escuchas palabra de Dios y Dios te habla a tu vida, escuchas una buena palabra, una palabra que motive a buscar más de Dios, que te motive a servir, ves las circunstancias y no te mueves. Ves las circunstancias, por muy difíciles que sean, tú permaneces al lado de Jesús, porque para eso es la palabra, para motivarte al servicio. Y ellos acababan de escucharlo, pero ¿cuántos se quedarían? Aquí no nos hablan. ¿Cuántos se quedarían junto al Señor Jesús al saber que estos leprosos pues representan la maldad, representan la enfermedad, representan el pecado? Y ese es el pecado que ha penetrado a muchas vidas. La lepra simboliza el pecado. Y tú y yo también un día fuimos contagiados de esta lepra. Tú un día también tuviste esto en tu vida, o a lo mejor lo sigues teniendo. También necesitamos a Jesús. También necesitas de un toque como este hombre. La Escritura es muy clara, dice que todos en un tiempo o en la actualidad somos pecadores de la antigüedad. Fíjate el apóstol Pablo cómo le hablaba a los romanos allá en Romanos 3. Romanos 3, aunque luego tratamos de decir que aquí no le habla a la iglesia, sino que le habla a judíos y a gentiles. Tú y yo somos gentiles, no nacimos en Israel. Y mira lo que dice Romanos 3. Vamos a darle lectura desde el 9. Está un poco larga la palabra, pero ojalá y entendamos algo. 9, capítulo 3, versículo 9, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El apóstol Pablo se estaba refiriendo a dos clases de personas: a los judíos y a los gentiles que estaban en Roma, pero también dentro de estos entramos nosotros. Ahora, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de asas hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Fíjate este ejemplo que está poniendo el apóstol Pablo de las personas de Roma, pero en su momento muchos de nosotros estuvimos de esa manera, sin Dios, sin hacer nada bueno, y muchos sigue pasando el tiempo y conocemos de Dios y a lo mejor seguimos sin producir nada bueno. Ahora bien, vamos adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y te dice, no hay diferencia de aquellos, de los gentiles y de los judíos. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley.
¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿La ley para qué nos sirvió, hermanos? ¿Para qué sirve la ley? Para ver las transgresiones que el hombre comete. Si no hubiera sido por la ley que Dios estableció, tú y yo no hubiéramos conocido el pecado. Si no tuviéramos una ley aquí dentro de la ciudad, no sabrías que a lo mejor el pasarte un alto es quebrantar la ley. Pero por esa ley nosotros conocimos cómo estábamos delante de Dios. Ahora, nuestros pecados nos habíamos ganado a través de practicarlos, a través de vivir en ese pecado. ¿Qué nos habíamos ganado? La muerte, dice la Escritura. Romanos 6:23 te dice claramente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios, la misericordia de Dios, es vida en Cristo Jesús. Pero cuando se es pecador, nos esperaba esto. Y Dios ha establecido, dice que establecido está por Dios que el hombre muera una sola vez. Y después, el juicio, ¿verdad? Allí en Hebreos 9:27. Ahora, muchos que siguen a Cristo, a veces no alcanzamos a mirar la necesidad del que está a nuestro lado, la necesidad que tiene aquel que se quiere acercar a Jesús. No alcanzas a mirar esa necesidad. No alcanzamos a tener esa compasión con la cual Jesús mira a la gente, con la cual Jesús miró tu vida. Y a veces no queremos acercarnos a estos inmundos. La gente no quería a este leproso. La gente rechazaba a esta persona pecadora. A veces tú y yo tenemos esa misma actitud. A veces solo quisiéramos que el Señor salve a nuestros cercanos, a nuestros hijos, a nuestras familias. Quisiéramos que la atención de los hermanos, la atención de todos y sobre todo del Señor Jesús estuviera sobre nuestra necesidad. Pero no alcanzamos a mirar las necesidades de los hermanos. La necesidad con que la gente necesita un toque de Dios. La Escritura dice que no vino a unos especialmente el Señor Jesús. Él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10 te lo dice. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí es donde entramos tú y yo. Ahí es donde nuestra vida un día fue mirada por el Señor. Un día fue encontrada. Y muchas veces por aquellos que no nos gustan. Muchas veces por aquellos que ni interés teníamos en acercarnos a Dios. Y Él se acercó a nosotros. Él nos encontró ahí donde estábamos perdidos. Seguro que la mayoría de los que estamos hoy aquí, adultos, un día estuvimos en esa condición. Perdidos, alejados de Dios. Este leproso tenía tanta confianza. A lo mejor nunca había visto al Señor Jesús, pero la fe que tenía, la fe que había nacido en él, la mostraba a través de sus actitudes que tuvo. Dice que llegó ante él, se postró, se arrodilló, y no exigiendo, no pidiendo, sino mostrando su necesidad. Señor, si tú quieres, puedes limpiar. Si tú quieres. No llegó diciendo, como a lo mejor en algunos, declaramos hoy, Señor, te declaro que tú me sanes. Este le dijo, Señor, y a lo mejor sin que levantara la vista, ahí sus pies, Señor, si quieres. El leproso vino y se postró ante Jesús, con mucha necesidad, es cierto, pero con mucha fe. Tenía confianza en que solo este hombre le podía ayudar. Solo Jesús, que lo tenía ahí enfrente, podía hacer algo. Porque ya te lo hemos dicho, para que un judío, una persona, llamara Señor a otro, le estaba diciendo, eres mi todo. Tú, Señor, eres todo para mí. Mi amo, mi todo. Y estaba expectante, estaba atento a lo que el Señor Jesús contestaría. Y no nada más él, la gente que estaba a su alrededor.
Ahí estaban, esperando la respuesta de Cristo. Ahí estaban esperando esta contestación que el Señor Jesús iba a tener. Si la gente estaba expectante, imagínate a aquella persona con su necesidad. Yo creo que estaba queriendo escuchar la respuesta, como aquel ladrón en la cruz. ¿Te acuerdas del ladrón en la cruz? ¿Te acuerdas? Mira, vamos a mirar en Lucas 23:42. Lucas 23:42. ¿Te acuerdas cómo al final de su vida tuvo la oportunidad? Cuando ya estaban sufriendo los dos ladrones, uno le injuriaba, el otro le decía a su compañero: mira, así como estamos, ¿tú temes a Dios? ¿No temes a Dios en la condición en que estamos? Nosotros, a la verdad, dice, hemos hecho mucho daño, pero Él, el Señor Jesús, Él no ha hecho nada. Por eso en el versículo 42 le dice al Señor: y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas aquí. Fíjate lo que le estaba pidiendo, fíjate lo que le estaba diciendo. ¿Cómo estaría este hombre como leproso? ¿Qué me va a contestar? El Señor Jesús, ¿qué va a decir? ¿Cuál fue su respuesta? De cierto te digo que hoy estabas conmigo. Ahí estaba lo que este hombre estaba buscando, la respuesta que él estaba buscando. ¿Crees que se cumplió? Pues sí, el Señor Jesús se lo estaba diciendo. O como aquella otra contestación que la mujer adúltera estaba esperando del Señor Jesús. Ya sabemos la escena, ya sabemos cómo se la llevaron al Señor Jesús allá en Juan 8. Vamos a Juan 8. Se la llevan, la ponen delante de Jesús. La respuesta que el Señor Jesús hizo a esta mujer pecadora. Ya cuando todos se habían ido, cuando el Señor Jesús les había dicho que el que estuviera libre de pecado arrojara la primera piedra contra ella, todos a una se fueron escudando, se fueron cada quien por su lugar. ¿Por qué? Por su camino, porque sabían una cosa: eran pecadores delante de Dios. No tenían la limpia conciencia de poder acusar a esta mujer y se quedaron solos. El Señor Jesús y esta mujer se quedaron solos y le dice al Señor Jesús: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Pues si toda la gente lo estaba acusando y ahora no había nadie que le acusara. Él le contestó: ninguno, Señor. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques. Vete y no peques más. Así como esta mujer se sorprendió en adulterio, estaba llena de pecado, y cuando estuvo delante de Dios, delante de Jesús, Jesús la estaba justificando. Así como ella, este leproso también sabía que el único que podía hacer algo por él, al que tenía enfrente. Y vemos la compasión de Jesús en este acto. Vemos cómo Jesús fue movido a misericordia, fue movido a compasión por el leproso. Esta historia también está en Marcos 1. Marcos 1, vamos a leer el versículo 41. Vamos a ver la respuesta que Dios da a este leproso. Y estos testimonios que aparecen en los evangelios, en 2 o en 3 evangelios, son testimonios verdaderos que no debemos de dudar. Marcos 1, 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. La compasión de Jesús mostrándose a la gente. Jesús fue movido a misericordia. Jesús tuvo compasión de este pecador. La gente, si de por sí ya se había quedado sorprendida porque estaban delante de un leproso, junto a ellos estaba un leproso, ¿cuál sería su reacción cuando Jesús tocó el cuerpo de este hombre? Cuando Jesús extendió su mano, cuando se pudo ver el poder de Jesús con toda su gloria mostrándose en la vida de este hombre. Dice que fue movido teniendo misericordia de él. Tuvo compasión, y compasión, hermano y hermana, es sentir lo que otro siente, es ponerte en el lugar de aquel que está sufriendo, es ponerte en el lugar de aquel que se siente mal delante de Dios. Eso es compasión. Ponerte en el lugar del pecador o ponerte en el lugar del necesitado. Y Jesús
se identificaba con esta situación. Se identificaba con el dolor de este hombre en el cuerpo, pero también con el pecado que venía arrastrando. Jesús conoce a cada quien, a cada vida, y aún de los que estamos aquí. Conoce, sabe cómo actuamos, sabe qué tanto tú te conmueves por lo que le pasa al que está a tu lado. Sabe también todo lo que te está pasando a ti, por esas luchas, por esas pruebas que tienes. Pero también quiere ver si hay la humildad que este hombre tuvo. Quiere ver si hay ese corazón que este hombre tuvo al romper todas las reglas, al humillarse delante de Dios, al que no le importó el qué dirá la gente. A lo mejor si me doblo delante de los hermanos, ¿qué van a pensar de mí? Jesús tocó al intocable, extendió su mano a aquel que nadie podía tocar, que por ley estaba vetado para que alguien pudiera acercarse, mucho menos tocarlo. Imagínate esta escena, imagínate el impacto que produjo en la gente, pero también puedes ver los rostros, imaginar los rostros de esa gente cuando vio que la ley desapareció, que el pecado desapareció de su vida, de este hombre, y todo por un toque de Dios. El hombre no necesita otra cosa, un toque de Dios en su vida, hermano mío. Tú y yo necesitamos un toque de Dios para renovar nuestros votos, para volvernos a Él. Hay muchas cosas, hermano, que necesitamos en nuestra vida, pero lo principal, un toque de Dios en tu vida. Jesús tocó a este intocable. ¿Cuándo? Si eres sincero contigo, ¿cuándo ha sido la última vez que tú sentiste el toque de Dios en tu vida? Algo tan palpable, porque es tan palpable, hermano. O sea, no es una fantasía, no es un sueño, es una realidad cuando Dios toca la vida del ser humano. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste el toque de Cristo? ¿O qué está pasando? Estás como aquella gente a lo mejor ignorando a los inmundos. Estamos ignorando a los intocables. Ay, es que este hombre es imposible que Dios lo salve. Es que este hermano mío, o esta hermana mía, o este papá, son muy pecadores. Dios no los puede alcanzar. Dios, o tu fe no alcanza para estar luchando por esas almas. O estás ignorando esa necesidad que hay ahí en medio de tu familia. O estás ignorando la necesidad del vecino, de la vecina. Es que no me cae bien. Del compañero de trabajo. Es que es insoportable. Haces tuya estas necesidades. Este hombre llegó con mucha confianza delante de Jesús. Él sabía que estaba ante el Rey de Reyes. La respuesta de Jesús: quiero ser limpio. Y que dice, al instante su lepra desapareció. Al instante. Jesús siempre quiere limpiar las vidas. Jesús siempre está dispuesto a limpiar las vidas. Quiero ser limpio. Así como la gente se sorprendió de ver a este hombre junto a Jesús, se sorprendió de que la lepra al instante, dice el Escrito, al instante desapareció. Jesús quiere limpiar a esos inmundos que a lo mejor para ti son desagradables, que a lo mejor para ti no merecían una oportunidad. Y Jesús quiere acercarse a ellos. ¿Qué pide? Nada más que se acerquen mostrando su necesidad, nada más mostrando su humildad. Nadie está tan contaminado, hermanos, que Jesús no pueda limpiar. Nadie. Primera de Corintios 6. Vamos a darle lectura al versículo 9. Primera de Corintios 6, 9. Y ojalá y te acuerdes del pecado que Dios quitó de tu vida, del pecado que practicabas antes de venir a Jesús. Versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y fíjate lo maravilloso que es esto. Y esto erais algunos. O sea, muchos de estos pecados que acabamos de escuchar, tú y yo los practicábamos.
practicábamos. No nos espantemos con que hay gente así. Tú y yo los practicábamos. Dice, y esto erais algunos. Pero que dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. O sea, ya tu vida ya ha sido apartada. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y no podemos decir que no éramos así como muchos de estos pecados. Practicábamos y algunos, a lo mejor todos juntos, a lo mejor algunos, la mayoría de ellos, algunos a lo mejor nada más 2, a lo mejor nada más 1, a lo mejor 3. Pero cuando venimos a Jesús, la lepra fue limpiada de inmediato. El pecado fue quitado de inmediato. O no sé cómo fue tu conversión, no sé cómo fue tu creencia en Dios, pero la mayoría no fue pecado. La mayoría fue quitada de inmediato, solo depositando en Cristo Jesús, teniendo confianza en que nos estaba llamando. Ahora imagínate lo que sintió el leproso cuando le fue quitada la lepra, cuando le fue quitada toda la inmundicia que venía arrastrando en su cuerpo y a lo mejor en su corazón. ¿Te acuerdas de tu conversión? ¿Te acuerdas cuando tú conociste a Dios y Dios trajo la paz a tu vida? Qué hermoso fue. ¿Has sentido esta misma experiencia que sintió este leproso? Ahora bien, en 1 de Juan vamos a ver otro ejemplo, porque podemos escudarnos y poder decir, no hermano, eso ya no es para nosotros, eso ya no lo hacemos, ya no somos ávaros, ya no somos borrachos, ya no somos ladrones, ya no somos adúlteros. Ah, qué bueno. Mira lo que dice 1 de Juan, versículo 7 al 9, vamos a verlo. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pudiéramos decir, bueno, es que la lista que acabas de leer en 1 de Corintios, pues no, hermano, ya no. Pero aquí nos deja ver varias cosas. Este pasaje nos deja ver varias cosas. Dice, si andas en luz, como Él está en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros. O sea, lo que está sintiendo el hermano, tú lo sabes. ¿Por qué? Porque la comunión te lleva a saber cómo está el hermano. La comunión te lleva a saber qué está sucediendo con tu hermano, qué está sucediendo con tu hermano. Estás sintiendo lo mismo que los demás, estás luchando por lo mismo que los demás. Si confiamos en su justicia, Él nos limpia de toda maldad. ¿Qué necesitamos? Estar confiando en Cristo Jesús y no estarnos engañando a nosotros mismos, porque la Escritura dice que si hubiéramos caído, si hubiéramos pecado, abogado tenemos a Jesucristo justo. Vemos en este pasaje que leíamos de Mateo 8, vemos cómo la limpieza de este hombre es confirmada. Vemos cómo no únicamente es confirmada por la gente que ya está ahí, tenía que confirmarla la ley de los judíos, la ley de Moisés. Tenían cierto rito religioso que tenían que seguir. El Señor Jesús en el versículo 4, Mateo 8:4 dice, no lo digas a nadie, sino primero ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Para testimonio a quién? A ellos, dice. O sea, nosotros ya lo vimos, nosotros ya vimos y creemos a lo mejor en lo que nuestros ojos vieron. La lepra cayó. Dice, ahora ve y muéstrate a ellos para que también ellos te levanten el veto que tienen, te levanten esa ley que te impide estar en medio de la gente. Y no era más que una ley ceremonial. Pero si analizamos bien las palabras, dice, ahora ve y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a quién, a ellos, primero al sacerdote y a la gente. ¿Qué necesitamos, hermanos? Ver esa limpieza en tu vida
para que los demás lo vean, para que los demás sepan lo que tú estás haciendo por Dios, para que los demás sepan esa fe que Dios ha puesto en ti, para que se den cuenta en quién han creído. Los milagros de Jesús así son, resisten el escrutinio de todos, el escudriñar los demás, aún de los propios médicos. El testimonio de quitar los pecados en la vida de la gente están para que los demás también crean, para que crean lo que Dios hace en tu vida. Dice la Escritura que no, una luz no la vas a poner debajo, la vas a sacar, para que alumbre a los demás. Tu vida tiene que alumbrar a los demás. Cualquiera que sea tu pasado, cualquiera que sea tu presente, tú puedes ser libre. Así como este hombre se acercó a Jesús con humildad. Si tú quieres ser parte del cuerpo de Cristo, confía en que Él ya pagó todo, en que Él ya hizo todo por ti. Confía en que su sangre te limpia de todo pecado. Deja de engañarte a ti mismo. Deja de luchar con tus propias fuerzas. Él es fiel y justo para perdonar lo que seas. Si ya vimos que quita el adulterio, perdona la homosexualidad, el robo, el asesinato, la avaricia, perdona la borrachera, aunque lo hagas con frecuencia, aunque tengas ese vicio, perdona al maldiciente, al estafador. También te digo, perdona al mentiroso, perdona a ese amargado, esa amargura que tanto daño te hace y tanto daño le hace a la gente. La Escritura dice que una raíz de amargura puede contaminar a muchos. Y el Señor Jesús también está dispuesto a quitar eso. Sí, los pecados escandalosos, pero también los pecados del corazón. También los pecados ocultos. Únicamente ten la actitud que este hombre tuvo. Dice la Escritura que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Para buscar el oportuno socorro. Hoy es tiempo. Este hombre vio la gloria de Dios en su vida. La gente también lo miró. ¿Qué hizo el Señor Jesús? No hizo ningún rito, no hizo ningún menjurje para untárselo como en otras ocasiones. Lo único que hizo, extendió su mano y le tocó. Jesús quiere tocar a muchos. Disponte y busca ese toque de Dios en tu vida. Vamos a meditar un momento, hermano, y esperemos que Dios extienda su mano hacia nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, porque hay mucha necesidad de nosotros. Padre, porque lo que has venido haciendo ya es tiempo pasado, Señor. Ahora queremos que tú nos ayudes a continuar, Señor. Ahora queremos, Señor, que tú toques nuestras vidas, Dios. Queremos dejar atrás, Señor, ese pecado que nos asedia y correr con paciencia lo que tenemos por delante, Señor. Ayúdanos a tener la humildad que este hombre tuvo, Señor. El valor que este varón tuvo, Señor, al desafiar las leyes terrenales, las leyes ceremoniales, sin medir las consecuencias y entregarse completamente a ti. Únicamente, Señor, le contestaste y extendiste tu mano. Hoy mira nuestras necesidades. Hoy mira, Señor, nuestras aflicciones y contéstanos, amado Dios. Respóndenos, como dijera tu siervo, respóndenos, Jehová, para que sepa este pueblo a que Dios nos hemos acercado. Toca nuestra vida, Señor. Un toque, Señor, es el que necesitamos de parte tuya, Señor. En tu nombre te lo pedimos.
ti. Anhelamos un toque de ti. Anhelamos un toque de ti, de tu presencia, de tu presencia. Es tu presencia, lo que anhelamos, es tu presencia, lo que anhelamos, es tu presencia, lo que anhelamos, es tu presencia. Señor, para quitar ese orgullo, esa vanidad, esa amargura, Señor. Padre, eso que nos está estorbando, Señor. Un toque de ti, Señor. Ven, Señor, y toca nuestra vida, Dios. Un toque de ti, Señor, para venir a solucionar esos problemas, Señor, de nuestro hogar, Señor, de nuestra familia, para venir a sanar a nuestros enfermos, amado Dios, para interesarnos por la necesidad de los demás, Señor. Un toque de ti, Señor, es lo que necesitamos, Señor Dios. presencia,
Que en verdad este sea nuestro anhelo, hermanos, estar en tu presencia, Señor, desde ahora y hasta que nos llames a convertirnos, o desde ahora y hasta que vengas por tu iglesia, por tu pueblo, Señor. Padre, aquí estamos, Dios. Padre, muchas gracias, Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por estos momentos, Señor, que nos permites. Ahora te rogamos, Señor Jesús, que seas tú en cada vida, Señor, a lo largo de esta semana, Señor. En cada hermano, en cada hermana, Señor. Que seas tú, Señor, el motivo principal de nuestro vivir. Gracias. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús.